Bueno, chicos, analizamos la foto en la que está Rucci, que era el líder de la CGT en ese momento, con el paraguas, como forma de simbolizar un poco lo que representaba en ese momento eh, Rucci y la preeminencia que tenía sobre Perón. Más que nada para entender también esto que Perón decía de la columna vertebral del movimiento eran los trabajadores, y Perón tenía una, una amplia confianza en Rucci, en lo que representaba dentro de lo que eran los sectores obreros y trabajadores. Digo, por eso en esta división, en esta polarización que veníamos analizando entre sectores de derecha e izquierda, obviamente Rucci y lo que eran los sindicalistas estaban identificados como el ala de derecha, como los sectores que los montoneros y los sectores de izquierda del peronismo intentaban combatir. Y bueno, es una foto muy representativa, por eso la analizamos, para ver si sabían quién era Rucci, y porque también va a acontecer un suceso 2 días después de la asunción de Perón, en octubre de 1973, que es la muerte, el asesinato de Rucci, en lo que se denominó Operación Traviata, eh, que fue un que fue baleado de una manera muy sanguinaria, y un hecho que fue atribuido a los sectores de la izquierda del movimiento, que obviamente se identificaba prioritariamente en Montoneros. ¿Esto qué genera y qué tiene como signo de importancia? Es que lo que había acontecido en Ezeiza y este asesinato de Rucci son como los dos hechos trascendentales en esta división y en esta guerra que estaba desatada entre los sectores de derecha e izquierda, que por eso es importante destacar ambos hechos, y por eso los analizamos con tanta importancia. Perón había asumido, como les decía, en octubre del 73, con la fórmula Perón-Perón, o sea, con Isabel Martínez, con María Estela Martínez de Perón, más conocida como Isabelita, como vicepresidenta, lo cual también de alguna forma marcaba el influjo que tenían los sectores de derecha. Recordemos que había un actor que se llama José López Rega, que era justamente un personaje nefasto en términos de que eh, tenía prácticas muy violentas una forma de manejarse totalmente ajena en términos éticos, y que bueno, su influencia en Perón de un tiempo a esa parte también fue uno de los factores que influyeron en que Isabel María Estela Martínez de Perón fuera la vicepresidenta. Y bueno, y a partir de esa asunción de Perón sucede este asesinato de Rucci, lo cual ya marca que las tensiones entre la derecha e izquierda iban a ser mucho más fuertes en ese tercer gobierno de Perón. Después, en términos económicos y políticos, el gobierno de Perón vuelve a lo que es un signo de lo que es el peronismo, o por lo menos los dos primeros gobiernos del general, que tienen que ver con una apuesta al mercado interno, una fortaleza en términos salariales, un reconocimiento a los sectores trabajadores en términos económicos, una participación en el mercado interno mucho más fuerte, y se logra algo que en términos históricos se denomina el 50-50, que es la división de las ganancias entre empresas y trabajadores de forma equitativa, o sea, en un 50 y en un 50%. Esto económicamente es un hecho muy importante, y que se puede materializar como uno de los hechos del tercer gobierno de Perón, que son de valorizar y de exaltar, porque justamente a través de un pacto social, que es lo que Perón planteó para su retorno al, a su tercer gobierno, y que hasta el día de hoy podemos ver que esa idea de pacto social sigue vigente, tiene que ver con un empresariado que no solamente piense en términos de lucro, sino que también tenga una plena conciencia de que si se desarrolla el mercado interno, de que si los trabajadores adquieren derechos y tienen una buena remuneración, esto va a permitir el crecimiento del país. O sea, Perón apostó a ese pacto social con un hombre llamado José Belgerbar, que tuvo mucha trascendencia, fue su ministro de Economía, fue el líder de la Confederación General Empresarial, y este ministro tuvo una gran preponderancia en términos de llevar adelante este pacto social, en tratar de que las empresas tuvieran ese grado de conciencia a fin de colaborar en la reactivación económica del país. Todo esto
no deja de estar enmarcado en un contexto donde la violencia se acrecentaba. Las actuaciones del grupo de izquierda seguían vigentes, o sea, no se detenía la violencia política. Y un hecho muy importante que denota cómo se estaba dando esa relación entre Perón y lo que él denominaba las formaciones especiales en su momento, o sea, los sectores de izquierda, la guerrilla, los montoneros, cómo era esa relación, se termina de explicitar el 1 de mayo de 1974, con un Perón con un estado de salud muy debilitado, en donde se realiza el acto por el Día de los Trabajadores, y la columna de montoneros, o sea, la gran masa que acompañaba a la organización Montoneros, se hace presente en la plaza y manifiesta cánticos en contra de las personas que rodeaban y que tenían preeminencia sobre Perón. Hablamos de López Rega, hablamos de la misma Isabel Perón, hablamos de los sectores que habían tenido una amplia participación en la masacre de Seiza, Osinde, en fin, había muchos sectores que los montoneros, los sectores de izquierda, denominaban como gorilas dentro del mismo gobierno de Perón. Nosotros ahora, en breve, vamos a ver un recorte, un documento en que nos va a permitir acceder a lo que fue ese discurso de Perón y lo que les contesta Perón con mucho enojo, tratando de manifestarle que no eran los dueños del peronismo y que justamente no podía negarse la trascendencia que había tenido el movimiento obrero, los sectores sindicales en su gobierno, y él directamente descalifica estos cánticos y a los que manifestaban estas cuestiones. Perón muere el 1 de julio, o sea, muy poquito tiempo después de ese discurso y ese enfrentamiento que se da con los sectores de izquierda, y es el hecho trascendental que marca toda una época, que es la muerte del general Perón ese 1 de julio, y lo que va a comenzar con el gobierno de Isabel Perón, que al ser la vicepresidenta asume la primera magistratura. Y bueno, yo antes de que terminemos les voy a dejar un pequeño resumen de lo que fue el gobierno de Isabel Perón, y cómo ese gobierno y cómo la preponderancia de esos sectores de derecha, cómo los errores económicos terminan dando lugar a que se produzca un nuevo golpe de Estado, el más sangriento de la historia, que ustedes ya lo habrán visto, que es el de 1976. Pero bueno, lo que vamos a hacer ahora, después de esta explicación, tiene que ver con que puedan ver un video que es muy cortito, son 3 minutos, eso de la muerte de Rucci, cómo se da ese atentado que termina con la vida de Rucci, y a partir de ahí, bueno, vamos teniendo el eje de lo que es la violencia como herramienta política de la época, vamos a tratar de despejar dudas, vamos a tratar de profundizar un poco más en esta etapa, que si bien es, como les decía, es muy cortita en términos temporales, pero es muy fructífera en términos de lo que sucede políticamente. Vamos a analizar el video, vamos a analizar el recorte periodístico, o por lo menos el título, y lo que fue ese discurso de Perón. Luego de eso vamos a realizar una actividad, que es que ustedes dejen una exposición oral a través del audio de WhatsApp de 1 minuto, en donde puedan resumir lo que les parece más importante de esta etapa, y que puedan dar su opinión de qué es lo que les parece, cuál fue el posicionamiento que ustedes creen que debería haber tomado Perón, o que ustedes creen que tiene que ver con los sucesos llevados adelante. O sea, lo que a mí me interesa es que ustedes puedan tomar posición, que puedan criticar desde los que fuimos viendo, de lo que ustedes pudieron analizar, que puedan criticar o la actitud de los sectores de derecha, o también la actitud de los sectores de izquierda. O sea, que ustedes puedan analizar respecto a esto que vimos y puedan tomar postura y posición en un audio de WhatsApp. Pero bueno, no nos saltemos de etapa, vamos a empezar analizando este recorte periodístico y el discurso de Perón del 1 de mayo del 74, y despejando dudas. Así que bueno, continuamos, chicos.